Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Okay, so we're studying the life of David, and we're going to begin again in 1 Samuel 16 this week. If you'd like to go and begin, turn there. Como recuerdan, hermanos, estamos estudiando la vida de David y el día de hoy vamos a dar inicio de nuevo en Primera de Samuel capítulo 16. We're going to do a very brief review of some of the things we looked at last week, as we saw that David is called a man after God's own heart. Vamos a hacer una pequeña revisión o un repaso de lo que hablamos la semana anterior, donde estuvimos hablando acerca de David, un hombre conforme al corazón de Dios. In 1 Samuel 16, we read last week about how David was chosen by God. La semana anterior leíamos en Primera de Samuel 16 cómo David fue escogido directamente por Dios. In verse 1, we saw that God sent Samuel to the family of Jesse in Bethlehem to anoint as king one of his sons. En el versículo 1 vemos en este caso cómo Samuel fue enviado a la casa de Isaí para ungir a David como rey. In verse 6, we saw that Samuel, when he laid eyes on Jesse's oldest son, Eliab, that he had this appearance as a king because he said he must be the one. Y vemos en el versículo 6 cómo Samuel, viendo a Eliab, el hijo mayor de Isaí, pensó que iba a ser el elegido, porque se fue como por vista. But then we saw that God told Samuel in verse 7, do not look at his appearance on his physical stature because I've refused him. Pero también vimos cómo en el versículo 7 Dios le dice a Samuel que no se fijara en la apariencia porque Dios no mira a la apariencia como el ser humano, sino que él ve, en el corazón, en lo interno. God said, the Lord does not see as man sees. El Señor dijo, Jehová no ve lo que el hombre mira. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. So, as I mentioned last week, a lot of what we're going to see in the life of David is about his heart and what he does to show how his heart is aligned with the heart of God. Como hablamos la semana anterior, muchas de las cosas que vamos a ver en en el estudio de David son cualidades que nos demuestran cómo él vivió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. One of the other themes in our study is going to be based on this statement here: the Lord does not see as man sees. Otra cosa que yo quiero que veamos en este estudio es en esta declaración que está en la presentación, y esa declaración es que Dios ve lo que el hombre no ve. Think about the contrasting ways that man and God see things differently. Yo quiero que en esta mañana pensemos en ese contraste, las cosas que ven los hombres con las cosas que ve Dios. Pensemos por un momento en esas formas. And we talked a little bit last week about how, like in this case, Samuel was seeing the oldest son and seeing what he thought looked like a kingly figure. Y lo dijimos la semana pasada, por ejemplo, a Samuel, cuando llegó a la casa de Saí, vio al hermano mayor, al hijo mayor de ellos, y en su vista, él vio o se imaginó a este joven siendo el rey. But God sees much deeper than that, right? God sees all the way to our heart and understands who we really are on the inside. Pero el Señor realmente era capaz y pudo ver más a profundidad, vio el corazón y no solamente lo que estaba por fuera. So in our second lesson today, what we're going to look at is the heart of a shepherd boy, David. El segundo pensamiento o cosa que quiero que veamos esta mañana es el corazón de David como ese pequeño muchacho, perdón.
So we're going to look at some of the passages that talk about David as a shepherd and what that meant and what kind of frame of mind that meant he had. Y esta mañana pues la intención es ver algunos pasajes que nos muestran a ese David, muchacho joven, siendo un pastor, y vamos a aprender algunas cosas importantes con respecto a eso, ¿no? So let's begin. We're going to go ahead and read a few verses, if you will. Verses 10 through 13, please. Primera de Samuel, 1 Samuel Yes. 16. Ok, Primera de Samuel 16, 10 al 13. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Okay. So last week we talked a lot about how David was compared to Saul, and we're going to talk a little bit about that today and in other classes that we have. But a lot of what we're going to talk about today is how David compares to his brothers. La semana anterior nosotros hablamos un poco acerca de cómo se diferenciaba David con respecto a Saúl. Tenían muchas diferencias. Hoy vamos a mencionar algo de ello, pero también quiero mencionar algunas diferencias entre David y sus hermanos. So notice in verse 10 that it was 7 of Jesse's sons were made to pass before Samuel, but David was not even there. Yo quiero que notemos en el versículo 10 cómo se le presentaron delante de Samuel 7 de los hijos de Esaí, pero realmente David todavía no estaba ahí, faltaba. So why do you think David was absent? ¿Por qué creen ustedes que David estaba ausente? He was working, obviously. Estaba trabajando. Keep thinking about that. Well, yes, he was, and we'll talk about it some more. But notice that, when Jesse was told to bring his family together, he brought his 7 oldest sons, but not the youngest. And so there was still someone missing. Sin lugar a duda, lo que yo dije, dice él, es parte de lo que está sucediendo, pero quiero que vayamos más allá. Cuando Isaí reúne a la familia, trae a los 7 hermanos mayores. Sin embargo, hay algo en particular por lo que David, que por cierto era el más joven, el más chico, el más pequeño, no fue traído dentro de esa reunión. Now, at this point, did Samuel know someone was missing? Hasta este momento, ¿sabía Samuel que alguien faltaba? No, he didn't. No, él no sabía. All he knew was that the Lord's choice wasn't there because the Lord had told him that. Lo único que él sabía es que el escogido de Dios todavía no estaba ahí, no se le había dicho. Notice what's said, and it's on the screen here. You don't need to turn, but 1 Chronicles 28, verse 9. The Lord searches all hearts and understands all the intents of the thoughts. I will look for that passage, brother. First. Or it's up here if you want. But Bueno, más o menos parafraseado para no buscarlo, hermanos, Primera de Crónicas 28:9 dice, el Señor busca todos los corazones y entiende la intención de los pensamientos.
o conoce la intención de los pensamientos. So we already read, but when we look at this scene, what we see is that again we're thinking about the Lord does not see as man sees. Lo principal que quiero señalar aquí es que cuando nosotros nos ponemos en esta escena del versículo 10, lo que podemos ver es que Dios ve lo que el hombre no es capaz de ver. Now, some parts of this passage have always confused me a little bit. For instance, who exactly in this scenario knew that Samuel was actually anointing the next king? Hay ciertas cosas en este pasaje que a mí como que me confunden, porque yo preguntaría, ¿quién en este escenario, de nuevo, en 1 Samuel 16, 10, quién en ese escenario sabía que Samuel, perdón, venía a ungir al nuevo rey de Israel? ¿Quién sabía? What do you think? ¿Qué creen ustedes? Tal vez para decirlo de otra forma, Samuel viene a la casa de Isaí y manda a traer a todos los hijos. ¿Sabían ellos para qué era? ¿Qué creen ustedes? No. The Bible doesn't make it very clear here, does it? La Biblia no lo deja bien claro. ¿O sí? Maybe not. However, to anoint a young man in such a way would at the very least be would be thought of as a great responsibility to be given. ¿No creen ustedes que ungir al más joven de los hijos como un rey hubiese sido una responsabilidad muy grande para tomar? So, Uh-huh. Well, apparently, yes, that's the case. Maybe it was a great responsibility for the youngest, is what she's saying. It's maybe one of the reasons they didn't call him to the meeting. right. I don't So, know. right. So it's, you know, the best I can tell, it seems that they looked at this and saw that there was the man of God here, the prophet Samuel, and he was here to anoint some young man for some new job or new responsibility, but maybe they didn't understand it was about being king. El hermano dice que quizás sí, ellos vieron a Samuel llegar a su casa, sí, es el hombre de Dios que viene a tener una reunión con nosotros, quizás va a escoger a alguno de los muchachos para alguna labor importante, pero no estaban tan seguros en su mente que era para ser el nuevo rey de Israel. What we see the appearance of David was, of course, they knew he was the youngest. He was the youngest, and therefore he was looked on maybe with a little bit of less importance. Sin lugar a dudas, cuando vemos la apariencia de David en el verso 12 y también el hecho de que era el más joven, les hizo pensar a ellos que probablemente David era el menos importante para estar en esa reunión. Most people believe that at this time David was somewhere around 16 to 18 years old. Algunos creen que para este tiempo David podía tener 16 a 18 años, cuando mucho. A little later, when David faced Goliath, even Goliath said he was but a youth. Más adelante en la historia, cuando David viene y se enfrenta con Goliat, incluso Goliat, teniendo esta discusión con David, le llama como un muchacho. ¿Quién es este muchacho? Also, when we think about the appearance of this young shepherd boy, we see that he's called ruddy. De nuevo, cuando vemos la apariencia de este muchacho David, bueno, la versión Reina Valera dice que era rubio, pero la palabra que está utilizando el hermano ahí es más como pelirrojo, como hablamos nosotros, un pelirrojo.
this usually means, this really just means that he was red-haired, and much like Esau is called ruddy, he had red hair. Esa palabra que está utilizando él, de verdad da a entender que David probablemente era pelirrojo. De nuevo, aunque la Reina Valera que estamos usando dice rubio, parece que era más pelirrojo, así como Saúl. Though I do want to point out that with Esau, it's also said that he was also very hairy. So he had a lot of hair on his body. Al igual como Esaú, recuerdan, no sé si recuerdan la historia de Esaú, se dice que Esaú era muy velludo y que su pelo era también pelirrojo como el de David. You have anyone in your family with red hair? Not that I know. El hermano quiere saber si hay pelirrojos en mi familia. No que yo sepa. Just David. Have you ever noticed that red-haired people aren't very common? O sea, ¿han notado ustedes que los pelirrojos realmente no son muy comunes? We all know a few, Conocemos algunos, but most people don't have red hair. pero no es algo muy común en toda la gente. Son muy particulares. So I actually did a little research on this because I was curious. ¿Ok? Por eso él hizo una investigación, porque estaba curioso de esto. Hizo una investigación. It's about 2% of the world's population. Solamente un 2% de toda la población de la Tierra. And it's due to a specific genetic marker that also usually, in most cases, leads to a very fair complexion, very light complexion, very light skin. Y son tan particulares que los que son pelirrojos tienden a ser también pálidos, ¿no? Blanquitos, así como, o sea, esa contextura facial o física, ¿cómo decirlo? In many of these cases, they kind of stand out from the crowd, not necessarily always in a good way in terms of appearance, and especially would have been true in David's day. It wasn't necessarily a trait to make him stand out in a good way. Y en la mayoría de los casos las personas así parecen estar un poco más como separadas, ¿no? Del resto de la gente, ¿no? No en un sentido o en una connotación negativa. Puede ser que este haya sido el caso, no estoy seguro, dice él, pero puede ser que este haya sido el caso con David y que por eso ni siquiera lo llamaron a la reunión. Have you ever noticed that people who look different are treated differently? ¿Sabían ustedes que la gente que luce diferente con normalidad son tratados diferentes? So it's very possible that David was treated differently by his brothers, by his family, because of his appearance. Es probable que David haya sido tratado de una manera diferente por su padre y sus hermanos porque él era diferente. No sabemos, pero tiene sentido. So, of course, the other statement in the text here about David was that he was a shepherd. He was keeping the sheep. And so I want to go back to the question that I asked before. Had David been overlooked? Otra cosa que se nos dice en el texto que leímos acerca de David es que era un pastor de ovejas. Y quiero regresar a la pregunta que hice hace un momento. ¿Creen ustedes que David fue como menospreciado? ¿De alguna forma? That's what? Excluded. Okay. Ella lo ve también como que está siendo excluido. Ella entiende que David está siendo excluido. So again, the text doesn't tell us all the reasoning for everything that happened, but we do see that Samuel has asked Jesse to call his whole family together. Otra vez, no estamos muy seguros de lo que aquí está aconteciendo, pero algo sí sabemos. A Isaí se le dijo que mandara a traer a todos sus hijos. But he specifically excludes the youngest. Maybe it was just because he was out tending the sheep, and maybe it was because he thought that such a important visit didn't warrant the need to bring in the youngest. A él se le dijo que mandara a traer a todos sus hijos, pero por alguna razón decidió no mandar a traer a David. Puede ser que haya sido por su apariencia física,
Puede ser porque lo consideró el más muchacho o porque realmente solo estaba trabajando afuera. No está muy claro. Lo que sí es claro es que no lo mandó a traer. If David was just a teenager, but he had 7 older brothers, the oldest could have been easily 30 years old. Si estamos asumiendo que David era el más muchachito y tenía 16, 18, es muy probable que el mayor haya tenido unos 30. So I think what we see here is just natural human reasoning that as a father, Jesse said, well, if there's some great important task to be done, surely one of my older sons will do it, and didn't even give a thought to the younger son in the field. Lo que yo veo acá en esta historia es un razonamiento humano comprensible. Perdón, la razonación, no, eso no es una palabra, el razonamiento de Isaí como padre fue, si este hombre viene a asignar una tarea importante, creo que el más capacitado para hacerla es el mayor, no el menor. Mhm. And she was mentioning the warriors, the the men that they supposed to go to fight always were the oldest, not the youngest. That's maybe one of the things Jesse had in his mind. Yes, yes. Don't we normally give more responsibility to the older? Pensemos como padres, ¿no le damos nosotros las responsabilidades a los mayores? Sí, We all treat our children that way, to some degree. Right? nosotros tratamos a nuestros hijos así, en alguna forma o no. Sí. Any other thoughts before we move on? ¿Algún otro pensamiento antes de movernos? No? It's always clear, brother. Did you notice that? That your lesson is so clear that there's no questions. I love it. Well, I want to look at, we're going to jump forward into chapter 17 very briefly to see something that David says to Goliath, because chronologically he's talking about this time in his life when he's that shepherd boy. So let's jump forward to chapter 17, and if you would read verses 34 through 37. Yo quiero saltar, dice, a unos versículos en el capítulo 17, porque este momento, en el capítulo 17, cuando David está enfrentando a Goliat, él va a mencionar algo de lo que estamos hablando ahorita en el capítulo 16. I'm sorry, he's speaking to Saul, not Goliath. I'm sorry. Oh, se corrige el hermano, él está hablando con Saúl, no está hablando con Goliat. Verses 34. 34 through 37. 34 al 37. Primera de Samuel 17:34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese un león, fuese un oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo. So notice that as a shepherd boy, David saw that it was God's hand working in his own life from a very early age. Yo quiero que todos notemos que desde jovencito David entendió que Jehová era el que estuvo trabajando o actuando en él desde muy temprana edad, al ser un simple pastor de ovejas. And David gives God the credit for these past victories. Y David le dio el crédito a Jehová por esas victorias del pasado. So now David sees these past victories as a basis of faith in God for future conflicts. David está viendo estas victorias pasadas como
fuentes de fe para su propia vida, para lo que viene en el futuro. That's the heart of this shepherd boy, that he understood that God was watching after him before, and he would continue to watch after him in the future. Este es el corazón de este pastorcito de ovejas, de este joven pastor de ovejas, que vio las victorias del pasado como muestra de que la mano de Dios estuvo con él y que siempre lo bendeciría. It's a very simple concept, but it's what we all need to take to heart ourselves, isn't it? Puede parecer un concepto muy simple o sencillo, pero no es cierto que deberíamos tomarlo nosotros para nuestras propias vidas, hermanos. Any thoughts or questions about that one? Comentarios o preguntas en esas. Pensemos en las victorias que Dios nos ha dado en el pasado. Pensemos por un momento y tomemos eso como una fe para los desafíos, como Él pone ahí, o futuros conflictos que tengamos en nuestra vida. Si hasta el día de hoy Dios nos ha dado victorias, lo continuará haciendo. La hermana dice que ella puede ver a David, digamos, luchando con los osos y con los leones, y tal vez se preguntaba dentro de él, bueno, como, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo esta habilidad? Hoy, o en ese tiempo, él quizás al enfrentar a Goliat pudo haber dicho, todo aquello que me pasó era como una preparación para lo que Dios me está poniendo ahora en el camino. Very good. Very good. Also, as we think about David as a shepherd, I can't help but think of what Jesus said in John 10:11, the good shepherd gives his life for the sheep. Al pensar en David como un pastor, no puedo dejar de mencionar lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10:11. El buen pastor da la vida por sus ovejas. There's a concept here, of course, that, of course, Jesus laid down his life for all of us, his sheep. Hay un concepto aquí que no podemos obviar, y es que Cristo voluntariamente dio su vida por nosotros, ¿o no lo hizo? In the days in which David lived, it was his job as the shepherd, as the keeper of the sheep, to put his life on the line when the sheep were in danger. En los tiempos en los que David vivió, hermanos, se suponía que el pastor debía cuidar de las ovejas a tal forma que debía incluso poner su propia vida en riesgo. Es por eso que David dice que él peleó con osos y leones por proteger a las ovejas. It was his job to stand between his precious sheep who were defenseless and that danger that was coming on. Era su trabajo ponerse literalmente en el medio de esas ovejas indefensas y una posible amenaza de un cazador. So when we look at 1 Samuel 17, verse 37, which you read, and David says, God delivered me or saved me from the sheep, or from the lion and the bear. Como él mismo mencionó en el versículo 37 que ya leímos, David dice, fue Dios mismo el que me protegió, el que me libró de las garras de la amenaza, del león y del oso. David did not say, God saved the sheep, but rather he said, God saved me. Es curioso que David no dice, Dios salvó a las ovejas, Dios me salvó a mí. Es lo que él dice. Because it was the shepherd's job to give his life for the sheep. Porque era la tarea del pastor dar la vida por sus ovejas. This is the shepherd that we know as Jesus. Y este es el pastor que nosotros conocemos, a Jesús. ¿Se entiende lo que el hermano está diciendo? Para mí lo que él está diciendo es muy poderoso. David dice, Dios me salvó a mí, no salvó a las ovejas, porque él tenía que salvar a las ovejas. Y Dios lo salvó a él. Es una cuestión regresiva y interesante.
There are many pictures of Jesus in the life of David, which I hope that we will spend some more time on. Hay muchas ilustraciones de Jesús en la vida de David y yo espero tener tiempo para compartirlas con ustedes en este estudio. Any other thoughts or questions about these concepts? ¿Algún otro pensamiento, comentario, pregunta en este diapositivo? Okay, let's talk a little bit about the background leading up to the battle with Goliath. Hablemos un poquito de los antecedentes antes de la antes de la batalla con Goliat. For the sake of time, we're not going to read all these passages, but we're going to look at just very briefly some of what occurred at the end of chapter 16, because after some time had passed, now David was put into a new position. No vamos a leer todos los versículos, por supuesto, por cuestión de tiempo. Vamos a leer únicamente algunos versículos de esos que están allí, pero podemos ver que hasta este punto entonces David se le ha asignado una nueva posición. Ha sido ungido como rey. At the time that Samuel had anointed David and left them there, it says that the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. That's verse 13. Yes. Él está, o quiere que leamos el versículo 13, donde la Biblia dice que cuando Samuel se fue de ahí, David quedó ungido como rey. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David, y Samuel se fue a Ramá. And it tells us in the very next verse that the Spirit of the Lord departed from Saul, and a distressing spirit was sent to trouble him. El versículo siguiente, si ustedes lo ven ahí, versículo 14, dice que en ese mismo momento que el Espíritu vino sobre David, el Espíritu de Jehová también se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. As we studied about Saul last week, Saul had left God. Saul had left God through his disobedience. And so now it tells us and shows us through this, verse 14, that God has left Saul. Como vimos la semana anterior, hermanos, por la desobediencia de Saúl, o lo que la desobediencia de Saúl mostró, fue que él había abandonado a Dios. Ahora es Dios quien abandona a Saúl. So Saul's servants find this young boy, David, who's able to play a harp and help soothe Saul's spirit, and this is what leads them to send for David to come and be a help to Saul. Algunos siervos o mensajeros del rey Saúl se dieron cuenta de que estaba este muchachito, David, que sabía tocar el arpa y que con el arpa podía tranquilizar el espíritu, así que en el versículo 19 vemos cómo le mandan a traer delante de Saúl. There seems to be a passage of some time, some months, possibly years, as we see this go on and other events occur in the next chapter. Puede ser que para este tiempo hayan pasado meses, si no algunos años, que no lo vemos en la lectura. And it also tells us in verse 21 of chapter 16 that David became Saul's armor bearer. En el versículo 21 podemos ver cómo también David se llegó a convertir en el paje de armas. Un paje de armas es literalmente aquel que cargaba las armas. Again, this is all leading to us towards chapter 17 and the event of the battle with Goliath. Y es importante, hermanos, porque este versículo nos va a llevar al capítulo 17, en esa batalla que el pueblo de Israel va a desarrollar contra los filisteos y Goliat. Please now read in chapter 17, please read 12 through 15. Vamos a leer versículos 12 al 17, pero del capítulo 17. Si gustan acompañarme, primera de Samuel 17, 12 al 17. Y David era hijo de aquel
hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Esaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. So we see that by this time, David's 3 older brothers were now with Saul as soldiers. Lo que acabamos de leer, hermanos, es que los 3 hermanos mayores de David estaban en este momento en la batalla con Saúl. We already know from the end of chapter 16 that David had been already helping Saul in multiple ways as his armor bearer and playing the harp for him. Vimos también al final del capítulo 16 cómo hasta ese momento David había ayudado a Saúl tocando el arpa y también cargándole su armamento. And verse 15 tells us that David occasionally went back home, right, returning from Saul, to feed his father's sheep at Bethlehem. Y acabamos de ver que ocasionalmente, en el versículo 15, ocasionalmente David iba y regresaba a su casa para apacentar las ovejas. Es decir, durante un tiempo David estuvo sirviendo a Saúl y se iba a apacentar ovejas. So now David was a part-time shepherd, a part-time musician, part-time armor bearer. Así que podemos ver que entonces David tenía trabajos de medio tiempo. Medio tiempo era pastor de ovejas, medio tiempo tocaba el arpa y por otro tiempo se iba a cargar las armas de Saúl. Ujú. Multifuncional. Multifunctional. Yeah. You got that one. I did. That sounded Easy familiar. one. So let's look at what happens here now in verses 17 through 20, if you would please read. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el versículo 17 al 20, hermanos. De nuevo, dice, y dijo Esaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todo lo de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. So David was sent back to Saul, to where Saul was, to the army, really, right, with a special task. He brought all the ingredients for grilled cheese. Así que David es enviado de nuevo al campamento de la batalla, donde está Saúl, con una tarea especial, llevar todos los ingredientes para hacer un queso a la parrilla. But when he's there, there's something else been going on, right? We kind of skipped over some of that, but as you may remember, there's this battle, right, that's drawn up. You've got the Philistines and the army of Israel. Nosotros nos hemos saltado algunos versículos, pero cuando David llega a dejar esos ingredientes, se encuentra con toda la imagen, con la situación. Los israelitas han estado peleando con los filisteos en el valle de Ela por 40 días. And David sees this sight for the first time with the giant Philistine come out as he comes out each day to challenge the Israelites. Pero por primera vez, con sus propios ojos, David ve la imagen de ese gigante venir y desafiar al ejército, de Dios.
So when David saw what was going on, he began to ask questions. So let's look at the next few verses, 26 through 29. Cuando David llegó y vio esa imagen, comenzó a hacer preguntas de lo que estaba pasando. Y quiero que las leamos, dice versículos 26 al 29. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? What I want us to focus on here, I'm not really focused so much on Goliath yet. I'm really focused still on David and his journey from shepherd to king. Yo no me he enfocado en este momento en Goliat, si ustedes han visto. Me he enfocado más en David y en lo que va a acontecer con él. And so I'd like us to focus on David's oldest brother's reaction here. Y lo que quiero que nos enfoquemos ahorita es la reacción de sus hermanos mayores, específico en el mayor. Because he points out again how David's a shepherd. Porque él de nuevo deja bien claro que David es un simple pastor, As if to look down on him in some way, right? haciéndolo, minimizándolo, ¿verdad? En cierta forma. And then he claims to know that there is pride in his heart. De hecho, él incluso está seguro y afirma que David vino por simple soberbia a la batalla. So again, we have the heart of David's being questioned, but really because they see nothing more than what man sees. They don't see what God sees. De nuevo vemos cómo el corazón de David está siendo cuestionado en este momento, por la única razón de estar viendo lo que Dios ve y no lo que el hombre ve. So what I want to do now is I want to take all of what we've looked at and I want to compare David to his brothers. Hasta este momento lo que quiero que hagamos, y ya casi terminamos, es comparar lo que ven los hermanos de David con lo que David mismo ve. Most of what we'll look at now is kind of a review of everything we've gone over, but with some additional application. Lo que vamos a hacer ahorita es ver lo que ya hemos visto hasta el momento con unas pequeñas variaciones o un agregado más. So from our reading from 1 Samuel 16, notice that, David is pointed out he's the youngest. His brothers are older, right? Lo que hemos visto hasta acá de 1 Samuel 16 entonces es que David es el menor y sus hermanos son los mayores. And the application, especially as we see from the New Testament, is what Paul wrote to Timothy, a young man, a young preacher at the time. In 1 Timothy 4:12, let no one despise your youth, but be an example. La aplicación que quiero hacer para nosotros es usando las palabras que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:2, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, dice a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Stop me if you have a question or a comment. Yo me detuve por aquello que tuvieran preguntas. The second comparison is David was but a shepherd, and it seemed that his brothers had moved on to more important work. La segunda cosa que vimos es que David era un pastor y sus hermanos se iban a ser movidos a una tarea mucho más importante. But what we need to understand is that we as Christians are all equal at
at the foot of the cross, we are all equal. Algo que nosotros como cristianos debemos entender es que a los pies de la cruz todos nosotros somos iguales. Somos iguales. And 1 Corinthians 12 talks about how each of us is different. Each of us has a different job. Y en 1 Corintios 12, Pablo dice que todos, al ser iguales, tenemos también trabajos diferentes. We have different talents. We have different abilities. Tenemos diferentes talentos, diferentes habilidades. But we are all together the body of Christ. Pero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, todos debemos estar unidos y juntos. And the third is, David was in that scene there at his home, right, with Jesse and all the older brothers. David was left out by men, but he was chosen by God. His brothers were included by men, by their father, but they were rejected by God. Ok, hermanos, regresando a la imagen, al momento en que se le dijo a Isaí que trajera a sus hijos a la casa, ¿verdad? En la reunión importante. En esa imagen, David fue dejado afuera por los hombres, pero escogido por Dios, mientras sus hermanos fueron incluidos por los hombres, pero fueron rechazados por Dios. We have here another picture of Christ, because we see in 1 Peter 2 that Christ is a living stone, rejected by men, but chosen by God. Aquí tenemos otra aplicación o ilustración. Pedro dice en 1 de Pedro 2, 1 al 5, que Cristo, la roca viva, fue desechada o despreciada por los hombres, sin embargo, escogido por Dios como una piedra preciosa. What questions or comments do you have? ¿Preguntas o comentarios? Okay, then we have the scene in Muy bien. 1 Samuel 17. Again, here's David, an errand boy and a shepherd. En 1 de Samuel 17 vemos a David como el mandadero. No sé si esa es una palabra, hermanos. El que hace los mandados y el pastor. Y sus hermanos, los soldados. They were important men now. Ellos eran unos hombres importantes ahora. The battle should not concern David. La batalla era algo que no debía preocuparle a David. But 1 Corinthians 4 tells us that we should not be puffed up with pride. Dice en 1 de Corintios 4, versículo 6, que ninguno de nosotros deberíamos exaltarnos con orgullo. David's older brother accused him of being prideful in his heart, but in fact, it was that older brother who was showing pride. ¿No es curioso, hermanos, que su hermano mayor le está acusando a David de ser un soberbio, cuando en realidad el que era soberbio era el que lo estaba diciendo, él mismo? In fact, it was David who was humble En realidad, and yet bold to step up and do what needed to be done. en realidad, David era el humilde y también fue alguien audaz, valeroso, el único que se paró ahí a ver cómo se soluciona esta cosa. His brother, on the other hand, was very arrogant and prideful, and yet too afraid to step up and do what needed to be done. Y su hermano, el que lo está criticando, era más bien el arrogante y el cobarde, el temeroso, el que no fue capaz de ponerse al frente y solucionar el problema en la batalla. We actually see in David this picture of what occurred here with Peter and John in Acts 4, that it was perceived they were uneducated and untrained men, but they were marvelous to behold because of their boldness. La ilustración que tenemos acá en Hechos capítulo 4, versículo 13 de Juan y Pedro, que quiero leer, dice, con denuedo. Dice, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban porque les conocían que habían estado con Jesús. Eran hombres simples, del vulgo y letrados, pero tuvieron valor para predicar la palabra. And then my last point is
David saw God's power. He saw that God had saved him and would save him again, while these brothers only saw human weakness in the face of this enemy. El último punto, hermanos, que quiero compartir con ustedes es que David vio el poder de Dios. Desde que era pastor de ovejas dijo, Él me libró del oso y del león. Vio el poder de Dios, mientras sus hermanos vieron la debilidad humana. Consider what Paul said that God told him in 2 Corinthians 12. He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength, God's strength, is made perfect in weakness. Quiero que consideremos finalmente las palabras de Pablo. En 2 Corintios 12:9, el Señor me dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Our world is so focused on only what we can see with our eyes. El mundo en el cual vivimos se enfoca en los propios ojos y ellos ven lo que nosotros somos capaces de hacer. But faith in God will turn all of that on its head, turn it all around to something totally different. Pero si nosotros tenemos fe en Dios, Dios nos ayudará a volver a darle vuelta a todas esas cosas para hacer cosas diferentes. This is the faith and the heart we see in David. Esta es la fe que nosotros vemos en el corazón de David. What other comments or questions do you have? ¿Qué otros comentarios o preguntas tienen ustedes? Very good lesson. That's what she's saying. Gracias. She's just amazed about how this little boy, simple boy, was used by God to do greater things. Not enough for his own family, not enough for the rest of the people, but greater things to God. That's what she's saying. Mm-hmm. It was funny to her, and also really touched her heart, trying to picture David like carrying all the ingredients for the grilled cheese and stuff with so much love, carrying those stuff to his brothers. And when he finally got there, he was just fighting against him, like, what are you doing here? This is not your place. Go on. Go away. Human weakness. Don't we let that stop us from so much? La debilidad humana. Realmente a nosotros no nos detiene eso. Cuando pensamos en nuestra debilidad humana, nos detiene para hacer cosas. Pero ¿quién es el que nos ayuda? I know it stopped me many times. Eso me ha pasado a mí. Pensar en mi debilidad me ha detenido a hacer cosas.